Atención, todos de Bitcoin, estamos en una situación de peligro. Hemos confirmado la formación de un triple techo en la temporalidad de 4 horas y acabamos de romper la línea de cuello. ¿Será posible que caigamos hasta los 70.000 justo al soporte de la bandera bajista? De eso es de lo que quiero hablarles. El gráfico de la CME solo va a generar brechas durante otras 2 semanas. Así que en estas 2 semanas, antes de que pasemos al trading 24/7 en la Bolsa Mercantil de Chicago, cerrará Bitcoin la brecha al alza para luego desplomarse hasta los 67 y cerrar las brechas inmediatas a la baja. Bueno, eso también es algo de lo que quiero hablar en el video de hoy, ya que soy conocido como el chico de las brechas de la CME de Bitcoin. Quiero analizar el Bitcoin a largo plazo. Dije que el 2027 será un mal año para los mercados. ¿Por qué dije eso? Se debe a este gráfico en particular que todos ustedes conocen. No sé si les encanta, pero creo que todos lo conocen. El S&P 500 ha estado subiendo de forma parabólica. ¿Cuándo terminará ese repunte? Y si el rally terminó, ¿cómo afectará a BTC y las criptos? Analizaremos bonos, hablaremos de Stretch Sailor, la visita de Trump a China y el fin del mandato de Powell en la Fed. Amigos, si les interesa el tema, apoyen con un me gusta. Gracias por el apoyo a los videos de esta semana. Significa mucho para mí. Vean mi entrevista con Raúl Pal sobre su predicción de Bitcoin para 2026 y sus 4 altcoins principales. Dicho esto, empecemos con BTC a corto plazo y luego pasaremos al largo plazo. Tuiteé que Bitcoin rompe a la baja un triple techo en la gráfica de 4 horas. ¿Es mala señal? Hace 20 horas en el Moonshow advertí que este triple techo se estaba formando. Si rompemos la línea de cuello, como ocurre ahora, Bitcoin caerá al soporte de la bandera bajista. Si llegáramos a tocar ese nivel de soporte técnico, Bitcoin terminaría barriendo los mínimos registrados en febrero, tal y como sucedió durante el año 2018. Posteriormente, tras haber barrido esos mínimos durante el mes de junio, caeríamos inevitablemente hasta el cuarto trimestre del año para finalmente comenzar a repuntar. ¿Por qué dije eso? Bueno, si empezamos con el marco temporal a corto plazo, los triples techos son conocidos por ser, ya sabes, patrones de reversión de tendencia. Obviamente, como hoy es sábado y mañana es domingo, quiero hacer una excepción con este triple techo. No voy a decir que esto está confirmado hasta el lunes, cuando abra el mercado. Si Bitcoin continúa por debajo de la línea de los 78.700 dólares al abrir el mercado el lunes, abriré una posición en corto. Para operar, utiliza los enlaces que verás en la descripción y regístrate en Wix, BTCC o Bybit para conseguir los mejores bonos disponibles en el mercado. Aún nos quedan entre 24 y 36 horas para que finalmente se produzca la apertura del mercado este lunes. Si el precio de Bitcoin se mantiene por debajo de esta línea de cuello, entonces procederé a entrar en una posición corta. No operé el patrón de doble techo porque Bitcoin subió primero para recoger liquidez antes de desplomarse. Prefiero esperar a la apertura del lunes para confirmar la tendencia y entrar en corto con total tranquilidad. ¿Y por qué razón hago esto? Wax. ¿Por qué CryptoKid hace eso? Porque Bitcoin está bajo la media móvil de 200 días. Es rechazado por esa media y replicamos los precios de 2018. Y les mostré esta comparación de precios. Repasaré el fractal una vez más. En marzo de 2022, Bitcoin formó una bandera bajista y cayó un 67% tras el retesteo. No digo que pase, pero cuidado con el apalancamiento. Yo soy precavido. En 2018, Bitcoin capituló tras su máximo de diciembre de 2017. Esa capitulación lleva a un mínimo en febrero de 2018. 2018 es un año de medio mandato. Bitcoin rebota desde ahí para crear un mínimo mayor. Ese mínimo te lleva a la media móvil de 200 días y ¡pum! En junio del año medio, Bitcoin barre el mínimo de febrero y en el cuarto trimestre se marca el suelo del ciclo para revertir a tendencia alcista. Bitcoin lo replica ahora. Vemos un mínimo en febrero.
Retesteamos la media móvil de 200 días, que en ambos ciclos rechazó en este punto del ciclo de 4 años, provocando un barrido del mínimo de inicios de año. Al comparar el precio con el mercado bajista de 2022 es distinto, pues el mínimo no se alcanzó en febrero, fue en enero del año de mitad de mandato. No es una discrepancia tan grande como para invalidarlo, solo hay una diferencia de literalmente una semana, así que yo no lo descartaría. El precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en el último ciclo alcista. Ahora que ya es el último ciclo alcista, es triste decirlo, pero alcanzamos el máximo histórico un mes antes del halving debido a los ETF. Así que creo que se puede jugar con un margen de un mes de diferencia. Este mínimo de enero es técnicamente de febrero. Tiene sentido, ¿no? Viste ese mínimo. Creó un mínimo mayor que probó la media móvil de 200 días. Hubo un doble techo o patrón similar que causó una caída significativa. Como trader apalancado, soy más cauteloso que alcista. Como inversor, creo que es la mejor zona para acumular Bitcoin, pues llegarás a valer millones de dólares en el futuro. Por eso, como inversor, estoy comprando a 78. Compraré si invalidamos esto, rompemos la media móvil de 200 días y hacemos algo distinto a lo anterior. Mi Parties. Bien. Ya tengo mucho Bitcoin y que suba me hace más rico, así que estaría feliz. Pero si Bitcoin baja, como sé que en algún momento tendrá una reversión al alza, me parece bien comprar en la caída. Así que como inversor no podría estar más feliz. Pero como trader apalancado, para mí es mejor ser cauteloso, y reevaluar y entrar cuando sea el momento adecuado. No hay necesidad de apresurar las cosas, desde mi perspectiva personal. ¿Por qué creo que el 2027 será un mal año? Bueno, en realidad hay dos razones. La primera razón, si no conocen este gráfico, fue creado en el siglo XIX por un granjero que se llamaba Samuel Brenner o Samuel Benner. Él creó este gráfico basándose en los ciclos de cosecha de sus cultivos, y su argumento es que cada vez que las temporadas y los ciclos de cosecha llegan a su fin, se observa el comienzo de un mercado diferente y un cambio de mercado. El mercado ha cambiado. Vimos superciclos alcistas y supercorrecciones. Entre medias hubo alzas y caídas, pero sin el impacto de esos superciclos. En 2026 veremos un máximo de mercado, no un superciclo. El S&P y Bitcoin, bueno, el S&P 500 ha tenido un desempeño bastante bueno este año. Pero 2026 debería ser el punto máximo, según Samuel Benner, quien acertó aproximadamente el 90% de las veces con sus expectativas de mercado. Se equivocó en algunas, incluyendo el periodo de precios de 2019-2020, pero esa acción del precio fue causada por la pandemia, así que no podría haberlo predicho en el pasado. Al descartar los eventos de Cisne Negro, la precisión de sus predicciones del siglo XIX se acerca más al 95% y es notable que todavía las sigamos. Si algo se sigue y no ha fallado, para mí como trader probabilístico no tiene sentido asumir que ocurrirá otra cosa. ¿Por qué no habría de seguir un sistema que funciona hasta que deja de hacerlo? Por eso me gusta seguir los ciclos de 4 años. Smoker Stewardship versus Ciclos de Caution de Samuel Benner, y todos apuntan a que 2026 será el pico para los mercados tradicionales y que Bitcoin encontrará su mínimo hacia finales de este año. Y que en 2027, específicamente para Bitcoin, deberíamos empezar a ver un movimiento alcista poco a poco, pero no será el punto de un máximo histórico que se espera para ese ciclo alcista. En los mercados tradicionales vemos divergencia. Bitcoin y el S&P están divergiendo. En 2018, el Bitcoin alcanzó su techo y se desplomó mientras el S&P subía. Esa divergencia causó que ambos cayeran en este cuarto trimestre de mitad de mandato. El Bitcoin siempre llega a su techo antes que el S&P. Para 2020, en Secret en Dairy 25-26, Bitcoin alcanzó su máximo primero. El S&P se desplomó después. Como en 2018, un periodo de mercado muy similar al actual por la acción del precio de Bitcoin, vemos esa divergencia.
Creo que en el cuarto trimestre ambos caerán y marcarán sus mínimos. Para 2027, creo que Bitcoin superará al S&P 500. Me preocupan los bonos del tesoro y el mercado, ¿sabes? El S&P alcanzó su 10-hora máximo histórico en 2026. Si nos ponemos a analizar la situación de los bonos, tal y como señala Marty Bent, el del Tesoro a 10 años ha subido hasta el 47% y, de hecho, ya supera esa cifra. El de 30 años ya supera el 5%. Los bonos japoneses alcanzan niveles inéditos y los del Tesoro están como antes de la crisis financiera de 2008. El hecho de que los rendimientos de los bonos del tesoro hayan subido tanto demuestra la desconfianza de la gente en la economía estadounidense y muestra la incertidumbre que existe debido al conflicto con Irán. Si retiran capital del mercado de los Estados Unidos, presionando las primas que atraen a los inversores, es una señal clara de que algo se ha roto. La Reserva Federal no bajará las tasas de interés hasta finales de 2027 y existe un 30% de probabilidad de que decidan subirlas en 2026. First no aprobó el modelo keynesiano de auge y caída, eso lo manipulan las tasas de interés. Al mantenerlas bajas, la gente pide préstamos baratos, los invierte en mercados y genera inflación. Luego la Fed sube las tasas hasta enfriar la economía. Al ocurrir, bajan las tasas y el ciclo se repite. Básicamente, la última vez con tasas altas por largo tiempo fue de 1996 a la burbuja.com. Ya vieron lo que pasó. Tuvimos la burbuja.com. Fue un desplome masivo. Al comparar la oferta monetaria de 2026 con la del S&P en la burbuja.com, los niveles son iguales. Hay señales de que 2027 será un mal año. Ser cauteloso como Warren Buffett, el mayor inversor de la historia, manteniendo más efectivo y promediando costos en activos con descuento como Bitcoin, es la estrategia que tiene más sentido. Eso seguiré haciendo en mi inversión personal. Nos quedan 3 temas más por cubrir, chicos. Tenemos STRC, tenemos China y luego tenemos a Powell. Al analizar a Stretch y a Michael Saylor en general, él pudo recomprar $1.500 millones en deuda que vencía en 2029, bonos convertibles con 0% de interés. Liquidó 1.5 mil millones, vendiendo acciones clase A de MSTR y, gracias a la demanda de STRC, el capital preferente de Stretch. Es inteligente reducir su deuda para mantener una calificación crediticia alta o, al menos, en niveles seguros para que los inversores sigan interesados en comprar MSTR. Si MSTR y STRC tienen buen volumen, podrá comprar más Bitcoin. Creo que el modelo es inteligente y funcionará a largo plazo. Yo no caería en la propaganda de que STRC tiene un volumen récord, ni en que ayer pudieron comprar 14,000 Bitcoins, lo cual es 30 veces la nueva emisión. La gente suele olvidar que hasta esta misma semana, el viernes era el día de dividendos, que era precisamente cuando se distribuía el dividendo mensual. Hasta llegar a esta semana, durante las 3 anteriores, STRC no había registrado ninguna presión de compra en Bitcoin. Es precisamente al entrar en la semana de dividendos, tal y como sucede cada mes, que la gente compra para intentar aprovechar el dividendo a corto plazo. Pero en cuanto se paga el dividendo, que es el viernes, se puede ver que la presión compradora se detiene y STRC se aleja de su paridad de $100. El concepto fundamental de STRC está, a mi parecer, mal calculado. Intentan arreglarlo mediante dividendos quincenales para mantener una presión de compra constante, lo cual, con algo de suerte, debería impulsar la adquisición de Bitcoin. Ya veremos qué es lo que termina pasando. De hecho, mi acción preferente favorita no es STRC, sino SATA.
SATA funciona casi con el mismo formato que STRC. El emisor es diferente. STRC es emitido por Strategy, que tiene muchos más Bitcoin que el emisor de SATA, es decir, Strive. Pero Strive tiene 13,000 Bitcoin y, a diferencia de Strategy, no tiene deuda. Y SATA paga dividendos a diario en lugar de el pago mensual de STRC. Así que STRC paga un 11,6% anual dividido entre 12. SATA paga un 13% anual dividido entre cada día hábil. Por lo tanto, su producto es en realidad más atractivo. No hay deuda. Creo que SATA también tendrá mucho éxito, y eso debería permitirle a Strive acumular cantidades bastante significativas de Bitcoin. La verdad es que soy bastante optimista con respecto a Strive. Están haciendo un buen trabajo. Y creo que Matt, que es el CEO, me sigue en Twitter, así que un saludo para él. Creo que harán un buen trabajo. La realidad es que si eres alguien que puede acceder a Bitcoin directamente y no eres una institución que te impida comprar Bitcoin y autocustodiarlo, creo que simplemente ir a por el Bitcoin real sobre el cual se construyen todos estos esquemas es la mejor alternativa. Si tienes la posibilidad de acceder directamente al activo que Michael Saylor utiliza para MSTR y STRC, ¿por qué no comprar el Bitcoin subyacente? Ellos proyectan un 30% anual durante 21 años, así que ¿por qué no comprar Bitcoin directamente y obtener rendimientos superiores a los que ofrecen STRC y SATA? Para mí, Bitcoin es sin duda la apuesta ganadora. Si logras acumularlo y mantenerlo bajo tu propia custodia con paciencia, sin vender nada y sumando más siempre que puedas, es realmente la mejor estrategia posible. La hiperinflación ya ha comenzado a afectar a todo el mundo, como Argentina, Turquía, Venezuela y también Myanmar. En muchos países del mundo, la hiperinflación es una realidad, y la gente, para evitar que su dinero se esfume hasta quedar en nada, tiene que comprar oro. Tienen que invertir en mercados estadounidenses o globales. Tienen que invertir en Bitcoin. La salida más fácil es Bitcoin, porque a diferencia de tener acciones del S&P, con Bitcoin realmente puedes pagar cosas y nadie puede impedirte invertir en Bitcoin. La gente o los gobiernos pueden quitarte acciones de empresas estadounidenses, tu oro o tu plata, pero nadie puede quitarte tu Bitcoin. Esa es la belleza de Bitcoin, y algún día cada persona en este mundo tendrá un poco de Bitcoin, y creo que eso lo impulsará hasta los millones de dólares. Por eso considero que Bitcoin a 78, 77, 30, a 100, a 200,000 sigue estando tirado de precio, y es por eso que seguiré acumulando sin importar nada. El presidente Trump concluyó su viaje en su visita a China. En mi opinión, no hubo novedades relevantes, aparte de que Trump consiguió un acuerdo sobre la soja, lo cual debería ser bueno para los agricultores estadounidenses. Esa fue la actualización. No hay ninguna actualización sobre tacos que reduzca los bonos del Tesoro a 30 y 10 años y otros. Esperaba noticias que bajaran los rendimientos del Tesoro. Debe refinanciar 9 billones en bonos. Si solo bajan los rendimientos del Tesoro, pagarán miles de millones extra en intereses, quebrando la economía de EA. A corto plazo es fatal para Bitcoin y mercados de riesgo, pero a largo plazo fomenta ahorrar en Bitcoin. Por eso, Bitcoin podría caer más. Ahora a largo plazo, Altsbury se verá más de lo que creen. Ayer fue el fin de Powell en la Fed. Pese a la opinión pública, hizo un gran trabajo. Asumió el cargo a finales de 2018. Hacia la época del COVID, llevó la inflación a casi el 0%, pero entonces ocurrió la pandemia. La Fed no lo hizo, pero el Tesoro imprimió el doble del dinero existente, llevando la inflación al 9.1%. A pesar de haber visto una inflación históricamente alta, el presidente de la Fed, Powell, logró reducirla al 3,7% en solo 2 años. Y antes del conflicto en Irán, la inflación se situaba en el 2,4%, en camino de alcanzar el mandato dual de la Fed del 2%. Pero fuera de su control, la inflación volvió a subir al 3,8% ahora. Así que creo que Powell hizo lo mejor que pudo, dadas sus circunstancias. Así que solo quiero enviar un gran saludo a Powell, muchas felicidades y desearle la mejor de las suertes en el resto de su carrera. Chicos, muchas gracias por ver el video. Por favor, destrocen el botón de me gusta y compartan este video con algún amigo que necesite una clave
una actualización completa sobre Bitcoin. Mañana haré un video sobre la ley Clarity, que fue una de las noticias más importantes de la semana pasada, pero que merece su propio video. Y Strudel lo publicaré mañana. Estén atentos al canal. Activen las notificaciones. Nos vemos en 24 horas. Adiós, adiós, Taikistero.